Mi nombre es Aldonza, y mi vida anterior, la que conocía y creía haber construido, se desmoronó hace exactamente 15 días. No fue con el estruendo de un edificio que colapsa, sino con el resplandor silencioso y azulado de una pantalla de teléfono en la penumbra de mi habitación. El dolor de la cesárea era un fuego sordo y persistente en mi vientre, una brasa que me recordaba a cada instante el cataclismo de amor y sacrificio que había sido traer a mi hijo Tadeo al mundo. El agotamiento era más que físico, era un peso existencial, un manto de plomo que se adhería a mi alma y me hacía sentir como si me hundiera lentamente en las profundidades del colchón. A mi lado, Héctor, el hombre que había jurado protegerme, el arquitecto de mis sueños de familia, dormía. Para ser más precisa, fingía dormir. Su respiración, un metrónomo perfecto y superficial, carecía de la irregularidad y profundidad del sueño verdadero. Era la respiración calculada de un actor esperando su entrada. En los últimos meses, me había convertido en una experta en su lenguaje no verbal. Había aprendido a leer la tensión en sus hombros, a descifrar la frialdad en sus besos, a interpretar la distancia en sus silencios. Y en esa quietud artificial, en esa calma tensa, flotaba el hedor inconfundible de la traición. Fue entonces cuando el sonido rasgó el silencio. No fue una carcajada, habría sido demasiado honesto. Fue un resoplido gutural, un sonido ahogado de diversión cruel y secreta que me erizó la piel y me heló la médula espinal. Abrí los ojos con una lentitud infinita, mis párpados pesados, pegados por el sueño y las lágrimas secas de una frustración que no sabía nombrar. La luz del teléfono proyectaba un halo fantasmal sobre su rostro, esculpiendo una sonrisa de suficiencia, de desprecio, una sonrisa que jamás había visto dirigida hacia mí. Sus pulgares se deslizaban sobre la pantalla con una agilidad experta, tecleando la sentencia de mi muerte emocional. El instinto, esa sirena primigenia que había silenciado tantas veces con excusas y autoengaño, aulló en mi interior. Con un movimiento casi imperceptible, apenas un suspiro, giré la cabeza. Y mi mundo implosionó. En la pantalla estaba yo. Una fotografía brutalmente honesta, tomada sin mi consentimiento esa misma tarde. Acababa de salir de la ducha, el vapor aún aferrado a mi piel. Mi cuerpo, todavía hinchado y dolorido por el parto, estaba envuelto sin gracia en una toalla. Mi rostro, pálido y demacrado, reflejaba el cansancio de noches en vela. Era un retrato de la vulnerabilidad en su estado más puro. Y debajo de esa imagen profanada, en un grupo de WhatsApp con el pomposo título de Titanes de los Negocios, estaba su obra maestra. 5 palabras. Un emoji. Un universo de crueldad. Miren la ballena en que se convirtió. El aire fue succionado de mis pulmones. Un frío glacial, más intenso que cualquier invierno, trepó por mi columna vertebral y se ramificó por cada rincón de mi ser. El emoji, esa cara amarilla y grotesca llorando de una risa falsa, parecía palpitar en la oscuridad, un faro de burla que me señalaba, que se reía de mi cuerpo, del milagro que ese cuerpo había albergado. Y las respuestas de sus amigos, una cascada de más emojis, de jajajas y de comentarios soeces, eran las piedras de la lapidación. La tristeza no llegó. La tristeza es una emoción para los corazones que aún laten con esperanza. Lo que sentí fue una disociación total, como si mi espíritu se hubiera desprendido de mi cuerpo y flotara cerca del techo, observando la grotesca escena con una claridad espantosa. Veía a un extraño en mi cama, un monstruo que había besado mi vientre embarazado, que me había susurrado promesas de amor eterno. El dolor de la cesárea se intensificó, un ancla que me recordaba mi realidad física. Pero era un dolor limpio, honesto. El verdadero dolor era este otro, el que no deja cicatriz visible, el que te envenena el alma. En un flashazo de memoria, regresé a mis 18 años. El olor a metal quemado, el silencio ensordecedor tras el impacto, y la certeza helada de que estaba sola en el mundo. Mis padres se habían ido. Ese mismo vacío, esa misma sensación de ser una mota de polvo en un cosmos indiferente, se apoderó de mí de nuevo. Durante 16 años había luchado contra ese abismo. Mi única misión había sido reconstruir un hogar, una familia, un refugio. Héctor había sido la piedra angular de esa reconstrucción. Y ahora,
con 5 palabras y una carita sonriente, acababa de dinamitarlo todo, reduciendo mi sueño a un cráter humeante. Cerré los ojos, pero la imagen del emoji riendo estaba grabada a fuego en el interior de mis párpados. Mi familia perfecta no se había desvanecido. Había sido brutalmente asesinada. Y yo acababa de ver, sin lugar a dudas, el rostro sonriente del asesino. Para comprender cómo una mujer, que se consideraba a sí misma inteligente y dueña de su destino, pudo terminar como el chiste privado de su marido, es necesario hacer un recorrido por el museo de nuestro matrimonio. Un museo de apariencia impecable, con piezas de un valor incalculable, pero donde cada vitrina estaba llena de grietas finas, casi invisibles, que anunciaban el desastre. La pieza central, por supuesto, era él, Héctor. Nuestro encuentro fue de manual, una comedia romántica ambientada en una galería de arte en el corazón de Puebla. Él no era el típico hombre de mi círculo. No tenía un apellido rimbombante ni una fortuna heredada. Tenía algo que me pareció mucho más valioso, hambre. Tenía una historia de superación, de haberse levantado a sí mismo desde la nada, y una ambición que ardía en sus ojos. Yo, que había crecido en la comodidad silenciosa del dinero viejo, me sentí irresistiblemente atraída por ese fuego, por esa energía volcánica que prometía conquistar el mundo. Y así llegamos a la primera y más importante pieza del museo, el origen del engaño. Recuerdo la tarde perfectamente. El sol de otoño doraba las bugambillas del jardín de la casa de mis padres. Héctor extendió sobre la mesa de cantera un fajo de planos y proyecciones. Su voz vibraba de pasión mientras me describía su visión, Construtech. Esto, Aldonza, no es solo una constructora. Es una revolución. Cambiará el rostro de la ciudad, me dijo, sus manos aferrando las mías. Solo necesito un empujón, una oportunidad. Un capital inicial para despegar. Si tan solo tu familia, tu tío, pudieran ver el potencial que yo veo. Ese fue el momento. La bifurcación en el camino. Yo era mi familia. La fortuna que mis padres me habían dejado, celosamente administrada por mi tío Isidro, era el capital que él necesitaba. Pero vi en sus ojos el orgullo herido del hombre que no quiere deberle nada a una mujer. Vi su necesidad de ser el proveedor, el genio, el artífice de su propio éxito. Y en un acto de amor que ahora reconozco como mi más profundo error, decidí proteger ese frágil ego masculino. Déjame hablar con mi tío, le mentí, sintiendo un nudo en la garganta. Quizás pueda convencerlo de que nos dé un préstamo de confianza, de que invierta en ti. La gratitud en su rostro fue abrumadora. Me llamó su ángel, su musa, su socia. Nunca supo que no hubo negociación. Nunca supo que el único ángel fue el de la guarda de mis padres, y que la única socia era yo, firmando las transferencias desde mi fideicomiso personal. Le entregué su imperio en bandeja de plata y lo dejé creer que lo había conquistado. Construtech no era su sueño hecho realidad. Era mi regalo de amor, un regalo envenenado por el secreto. La segunda pieza es el desdén sutil. El éxito le sentó bien y mal. Se volvió más seguro, más elegante, pero también más arrogante. Mis opiniones sobre diseño, mi propia profesión, eran recibidas con una sonrisa condescendiente. Tú eres la artista, mi amor. Yo soy el que entiende de números, de cómo funciona el mundo real. Y entonces llegó el embarazo. La alegría inicial fue reemplazada por una creciente irritación de su parte. Mi cuerpo, que se transformaba para crear a nuestro hijo, se convirtió en una ofensa para su estética. Recuerdo una noche, vistiéndonos para una cena de gala de la Cámara de la Construcción. Me puse un elegante vestido de maternidad de seda azul. Él me miró de arriba abajo, y su boca se torció en una mueca. ¿Te ves enorme? ¿Estás segura de que quieres ir así? La gente va a pensar que te comiste a la arquitecta y te pusiste su vestido. Lo dijo como una broma, pero sus ojos eran fríos. Me cambié de ropa, conteniendo las lágrimas, mientras él se impacientaba en la puerta. La última pieza, la más dolorosa, es la soledad. El último trimestre de mi embarazo fue un desierto.
Él vivía en la oficina o en cenas de negocios que se prolongaban hasta la madrugada. Las llamadas se volvieron cortas, sus respuestas monosilábicas. Una noche, asustada por unas contracciones de Braxton Hicks, lo llamé. Estoy ocupado, Aldonza, dijo, su voz distante. De fondo, escuché música y risas femeninas. El médico dijo que eran normales, ¿no? Deja de exagerar. Y colgó. Esa noche, abrazada a una almohada, comprendí que estaba construyendo mi familia sola. Él ya se había mudado a otro universo, uno en el que yo y mi vientre abultado éramos un inconveniente. Cada una de estas piezas, estos recuerdos dolorosos, ahora encajaban con una precisión milimétrica. No eran fallos aislados, eran el patrón. Las grietas que anunciaban el terremoto. Yo no era su compañera, era un accesorio que se había vuelto incómodo. Su inversionista, su incubadora, y finalmente, su ballena. El museo estaba completo. Y yo era la única visitante, condenada a recorrer sus salas una y otra vez en la oscuridad de mi traición. El día que Tadeo decidió que el mundo intrauterino ya no era suficiente para él, el cielo de Puebla amaneció cubierto por un velo gris y espeso. Era como si la atmósfera misma contuviera la respiración, anticipando la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi vida. Las contracciones me despertaron antes del alba, garras de dolor que se aferraban a mi espalda y mi vientre, dejándome sin aire y con el corazón desbocado. Sacudí a Héctor. Es la hora, jadeé. Él emergió del sueño con un gruñido de protesta, no de preocupación. ¿Ya? ¿Estás segura?, preguntó, frotándose los ojos. La pregunta me pareció tan absurda, tan desconectada de la realidad de mi cuerpo partiéndose en dos, que por un momento me quedé sin respuesta. Sí, Héctor, logré decir entre dientes. Estoy bastante segura de que tu hijo ha decidido desalojar el local. El viaje al hospital fue un borrón de semáforos y baches que intensificaban cada contracción. Mientras yo me retorcía en el asiento, él tamborileaba los dedos en el volante, su impaciencia más palpable que cualquier muestra de empatía. En la sala de admisión, mientras una enfermera me tomaba la presión, supe que algo iba mal. Los rostros se tornaron serios, las voces bajaron a susurros urgentes. Preeclampsia severa, escuché. La palabra flotó en el aire esterilizado como un ave de mal agüero. El pánico, frío y afilado, se apoderó de mí. Necesitaba a Héctor. Necesitaba que me tomara de la mano y me dijera que todo iba a estar bien. Pero él no estaba a mi lado. Estaba en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja pero enérgica. Lo vi gesticular a través del cristal. Son llamadas cruciales, Aldonza, no puedo posponerlas, me dijo cuando asomó la cabeza. Estamos a punto de cerrar el trato del desarrollo de Zabaleta. Tienes que entenderlo, es por nuestro futuro. Nuestro futuro. En ese momento, mientras mi presión arterial subía a niveles peligrosos y el ritmo cardíaco de mi hijo se volvía errático en el monitor, lo único que entendí fue que nuestro futuro y mi presente eran dos realidades completamente distintas. Estaba aterradoramente sola. Me llevaron de urgencia al quirófano. La luz blanca y fría del techo, las superficies de acero inoxidable, el olor a antiséptico, todo contribuía a mi sensación de irrealidad. Cuando Héctor finalmente entró, ya vestido con el uniforme quirúrgico, se mantuvo a distancia, como si temiera contagiarse de mi dolor. Su mascarilla ocultaba su boca, pero sus ojos, inquietos y huidizos, no mentían. Miraban el gran reloj de la pared, luego el monitor, luego a cualquier punto excepto a mí. No estaba compartiendo mi sufrimiento, estaba cronometrándolo. Y entonces, en medio del caos controlado de los cirujanos, un sonido lo cambió todo. Un llanto. Fuerte, potente, lleno de la furia de la vida. El llanto de mi hijo. Una enfermera sonriente lo levantó por encima de la cortina azul para que pudiera verlo. Tadeo. Arrugado, rojo, perfecto. El ser por el que había soportado todo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, lágrimas de un alivio tan inmenso que sentí que me ahogaba. Busqué la mirada de Héctor,
anhelando compartir la santidad de ese momento, el milagro que ambos habíamos creado. Él esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se acercó, me dio un beso fugaz en la frente húmeda por el sudor. Y susurró las primeras palabras que le dirigió a la madre de su hijo, las palabras que se convertirían en el epitafio de nuestro amor. Perfecto, dijo, su tono práctico, como si evaluara un trabajo terminado. Ahora, a enfocarse en el gimnasio. Necesito a mi esposa de vuelta, no a esto. Esto. La palabra quedó suspendida sobre la mesa de operaciones, más afilada que el bisturí del cirujano. En ese momento, aturdida por la anestesia y la emoción abrumadora, la archivé como un comentario torpe, producto del estrés. Pero era una astilla de hielo que se clavó en mi corazón, esperando el momento adecuado para derretirse y liberar su veneno. Ahora, en la oscuridad de mi habitación, con la imagen de la ballena riendo en mi mente, la astilla se había derretido. La palabra, esto, resonaba con una crueldad cristalina. Mi cuerpo, el recipiente de su hijo, la prueba viviente de mi amor, para él era simplemente esto. Un objeto dañado. Un proyecto de restauración. Una imperfección que afeaba su perfecta vida. El nacimiento de Tadeo debería haber sido el día en que nos convertimos en una familia. En retrospectiva, fue el día en que dejé de ser una persona a sus ojos. Yo había dado a luz a un hijo. Y él, en respuesta, había revelado al monstruo que llevaba dentro. La mañana siguiente, la luz del sol se derramaba por la ventana, pero en mi alma reinaba una noche polar. Esperé. El silencio en la casa era denso, preñado de las palabras no dichas de la noche anterior. Observé a Héctor moverse por la casa con una normalidad insultante. Se duchó, silbando una melodía desafinada. Se vistió con un traje gris marengo que gritaba, hombre de éxito. Se sirvió un café espresso, el aroma amargo llenando la cocina. Me senté a la mesa del desayuno, con Tadeo durmiendo en su portabebé a mis pies. No había tocado la comida. Cuando Héctor se sentó frente a mí, con su periódico y su aire de importancia, supe que era el momento. Deslicé su teléfono sobre la superficie de mármol de la mesa. Se detuvo con un suave clic junto a su taza. La pantalla estaba desbloqueada, mostrando la conversación de la noche anterior. Levantó la vista del periódico, primero al teléfono, luego a mí. Vi un destello, una microexpresión de pánico puro en sus ojos, que fue sofocada casi al instante por una máscara de irritación. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi voz no era más que un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. Él soltó una risa forzada, un sonido hueco. Ah, eso. Por el amor de Dios, Aldonza. No puedo creer que te vayas a poner así por una simple broma. ¿Broma?, repetí, dejando que la palabra flotara entre nosotros. ¿Te parece una broma fotografiarme en mi estado más vulnerable y enviárselo a tus amigos para que se burlen de mí? ¿Llamarme ballena es tu idea de humor? Dejó el periódico a un lado con un gesto de exasperación. Era una broma entre hombres. Humor de vestuario. No era para que lo vieras. Estás exagerando las cosas, de verdad. Deben ser las hormonas del posparto. Te tienen demasiado sensible. Era un manual de gaslighting hecho persona. Negar la intención, minimizar el daño, culpar a la víctima por su reacción. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que se levantaba entre nosotros. No son las hormonas, Héctor, dije, y mi voz, aunque baja, tenía un filo de acero. Es la falta de respeto. Es la crueldad. Es la verdad de quien has demostrado ser. Su rostro se endureció. La condescendencia dio paso a una ira fría. No, la verdad es que estás violando mi privacidad. Rebuscando en mi teléfono como una esposa celosa y paranoica. ¿En eso nos hemos convertido? ¿No hay confianza? Se levantó, empezando su teatro. Caminó por la cocina, gesticulando. Después de todo lo que hago, de partirme el lomo trabajando para darles esta vida, ¿y así es como me tratas? Con sospechas y acusaciones.
La antigua Aldonza, la que anhelaba la paz a cualquier precio, se habría disculpado. Habría aceptado la culpa para apaciguar su ira. Pero esa Aldonza ya no existía. ¿Darme esta vida?, pregunté, y una risa amarga, un sonido que no reconocí como mío, escapó de mis labios. ¿De qué vida hablas, Héctor? ¿La casa que pagaron mis padres? ¿La empresa que fundé con mi dinero? ¿Qué, exactamente, me has dado tú que no te haya dado yo a ti primero? Se detuvo en seco. Su rostro se descompuso. Había tocado el nervio, la fuente de toda su inseguridad. El hecho de que su imperio estaba construido sobre mi fortuna. Su ira se evaporó, reemplazada por una táctica más insidiosa, la falsa compasión. Se acercó, su rostro una máscara de preocupación. Intentó tomar mis manos, pero las aparté como si su piel estuviera al rojo vivo. Mi amor, mi vida, susurró, su voz de repente suave y untuosa. No digas eso. Somos un equipo. Lo que es mío es tuyo. Estás agotada, no estás pensando con claridad. Has pasado por mucho. Mira, olvidemos esto. Fue una estupidez, lo admito. Perdóname. Hablemos cuando te sientas mejor, ¿sí? Verás que todo esto es un malentendido. Intentó besarme. Me aparté con tal brusquedad que casi derribo la silla. Me levanté, enfrentándolo. El dolor de la cesárea era agudo, pero la furia era un anestésico poderoso. No, Héctor, dije, y mi voz era la calma antes de un huracán. Estoy pensando con más claridad de lo que he pensado en años. Y no hay nada más que hablar. Me di la vuelta, tomé el portabebé con Tadeo y salí de la cocina. Lo dejé allí, de pie en medio de su cocina de diseño, con su café enfriándose y la máscara de hombre perfecto empezando a resquebrajarse. No sabía aún que no era solo una discusión. Era una declaración de guerra. Y él acababa de perder la primera batalla sin siquiera saber que había comenzado. El rugido del motor de su BMW al alejarse por la calle fue la señal de salida. La calma helada que me había sostenido durante la confrontación se resquebrajó, y un temblor incontrolable se apoderó de mi cuerpo. Me refugié en el estudio, el santuario de mi padre, un lugar que olía a libros viejos, cuero y a la seguridad de mi infancia. Acuné a Tadeo contra mi pecho, su respiración rítmica y su calorcito eran el único ancla en mi mundo a la deriva. Lloré. Lloré por la mujer estúpida y ciega que había sido. Lloré por el sueño roto de una familia perfecta. Lloré por la traición, una herida tan profunda que sentía que me había partido el alma. Pero mientras las lágrimas corrían, algo más crecía en mi interior, una resolución dura como el diamante. Mis lágrimas no eran de derrota, eran un bautismo de fuego. Estaba limpiando los restos de la vieja Aldonza para dar paso a la nueva. Cuando el llanto cesó, me sequé el rostro con una determinación feroz. Me senté en el pesado escritorio de caoba, el mismo donde mi padre había firmado contratos y tomado decisiones que forjaron nuestro legado. Sentí su presencia, su fuerza, y supe lo que tenía que hacer. Marqué el número de la única persona en el mundo en la que confiaba ciegamente, mi tío Isidro. Contestó al segundo tono, su voz, siempre un bálsamo de calma y lógica. Aldonza, hija. ¡Qué sorpresa! ¿Está todo bien? ¿Cómo está ese campeón, Tadeo? Tadeo está bien, tío. Yo no, dije, y a pesar de mi resolución, mi voz se quebró. Y entonces, se lo conté todo. El torrente de palabras salió de mí sin orden, una mezcla caótica de la foto, el mensaje de la ballena, la confrontación, sus excusas, su condescendencia. Isidro escuchó en un silencio absoluto, un silencio que no era vacío, sino lleno de una atención profunda y empática. No me interrumpió, no me juzgó. Simplemente me dejó vaciar el veneno. Cuando finalmente me quedé sin palabras, solo el sonido de mi respiración agitada llenaba la línea. Hubo una pausa larga y cargada. Lo siento mucho, Aldonza, dijo finalmente, y en su voz había una tristeza genuina y un eco de ira contenida. Sabía que este día llegaría.
Nunca me gustó ese hombre. Vi la codicia en sus ojos desde el primer día. Pero estabas tan enamorada, y es tu vida. Mi deber era respetar tus decisiones, aunque me doliera. No fue tu culpa, tío. Fui yo. Yo quise ver un príncipe donde solo había un sapo ambicioso, respondí, sintiendo una extraña ligereza al admitir mi propia ceguera. Pero ya no más. Se acabó. El cuento de hadas ha terminado. ¿Qué quieres hacer, hija?, preguntó. Su tono cambió sutilmente. La calidez del tío dio paso a la precisión del abogado. Era hora de la estrategia. Respiré hondo, la determinación volviendo a llenar mis pulmones. Quiero que lo actives todo. El plan de contingencia del que hablamos cuando se firmó el acta constitutiva. Quiero que ejecutes la cláusula de moralidad del contrato de director general. Quiero que Fermín y su equipo de auditores entren a esas oficinas hoy mismo. Quiero que levanten hasta la última alfombra, que revisen hasta el último ticket de restaurante. Quiero saber cada centavo que ha desviado, cada mentira que ha registrado en los libros. Considéralo hecho, dijo Isidro sin dudar. Pero, Aldonza, debes estar preparada. Cuando se levanta una piedra como esta, las criaturas que salen de debajo suelen ser más feas de lo que uno imagina. Y tenía razón. 2 días después, la llamada de Isidro confirmó sus peores sospechas y las mías. Su voz era grave, desprovista de cualquier emoción excepto una furia helada. Es un desastre, Aldonza. Es peor de lo que pensábamos. No es solo un malversador, es un parásito descuidado. Hay cientos de miles de pesos en gastos injustificados. Viajes a Cancún y Los Cabos catalogados como visitas a proveedores. Facturas de joyerías de lujo registradas como material de oficina. Pagos de suites presidenciales en hoteles boutique. Para su amante, supongo, dije, mi voz plana. El nombre de Kenia Vargas, su asistente de marketing, aparece en todas las reservaciones de hotel y en los manifiestos de vuelo, confirmó Isidro. Según su perfil de Instagram, ha tenido un año espectacular. Un collar de diamantes por su cumpleaños, un reloj de lujo en Navidad, todo cortesía de la tarjeta corporativa de Construtech. Cerré los ojos, visualizando la escena. Mientras yo sufría las náuseas del embarazo, él le compraba diamantes. Mientras yo no podía dormir por el dolor de espalda, él se alojaba en suites de lujo con ella. El dinero de mis padres, el sudor de su frente, el legado que me confiaron, convertido en baratijas para su amante. La humillación personal ya era suficiente para justificar la guerra. Pero esto era un sacrilegio. Era un insulto a la memoria de las personas que más he amado. Quiero que sigas, tío, dije, mi voz tan fría y afilada como un fragmento de hielo. Quiero que documentes cada transacción. Quiero un dossier completo, con cada recibo, cada factura, cada foto de Instagram. Quiero que construyas un caso tan hermético, tan blindado, que ni el mejor abogado del país pueda encontrar una sola fisura. Quiero enterrarlo bajo una montaña de pruebas. ¿Y tú? ¿Qué harás tú mientras tanto?, preguntó Isidro, una nota de preocupación en su voz. Abrí los ojos y miré mi reflejo en la oscura pantalla del ordenador. Vi a una mujer que apenas reconocía, con ojeras como moratones y una mirada que había envejecido 10 años en 2 días. Pero había algo nuevo en esa mirada, una dureza, una resolución de acero. Yo, respondí, voy a convertirme en la mujer débil y rota que él cree que soy. Voy a darle exactamente lo que quiere ver. Y mientras él se regodea en su victoria, yo estaré afilando la guillotina. Mi hogar, antes un santuario de amor y esperanza, se transformó en el escenario de mi más elaborada actuación. Y yo, Aldonza Garza, me convertí en la protagonista de una tragedia griega, interpretando el papel de la esposa devastada, la nueva madre consumida por la depresión posparto. Fue una actuación visceral, alimentada por un dolor real, pero canalizada con una frialdad estratégica que me sorprendió a mí misma. Mi apariencia fue el primer acto. Los trajes de diseñador y el maquillaje discreto fueron reemplazados por batas de casa manchadas de leche y pijamas descoloridos. Mi cabello,
antes siempre peinado, ahora vivía recogido en un moño caótico. Permití que las ojeras se convirtieran en abismos oscuros bajo mis ojos, y que la palidez de mi piel hablara de noches de insomnio y sufrimiento. El segundo acto fue mi comportamiento. Me volví una sombra en mi propia casa. Me movía con una lentitud dolorosa, como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrehumano. Lloraba. Lloraba por todo y por nada. Si Tadeo lloraba, yo lloraba con él. Si un comercial en la televisión era remotamente sentimental, mis ojos se llenaban de lágrimas. Si un vaso se rompía, me derrumbaba en un sollozo inconsolable. Me aseguraba de que Héctor fuera testigo de mi fragilidad, de mi completa desintegración emocional. Él, por supuesto, se tragó el anzuelo, el sedal y la caña. Su reacción fue una mezcla tóxica de fastidio y superioridad. Le molestaba tener que lidiar con una esposa defectuosa, pero al mismo tiempo, mi estado le reafirmaba en su decisión. Le proporcionaba la justificación perfecta para su traición. ¿Cómo no iba a buscar consuelo en otra parte, si en casa tenía a esta mujer llorona e inestable? Ya, Aldonza, contrólate, me decía con una paciencia fingida que era más insultante que un grito. Tienes que ser fuerte, por el niño. Me daba palmaditas en la espalda, como se consuela a un perro asustado, antes de escapar a la oficina. Su familia, por supuesto, se convirtió en el coro griego de mi tragedia. Su madre, Hermila, me llamaba a diario para ofrecerme consejos, que eran críticas veladas. Un hombre como mi Héctor necesita una mujer alegre a su lado, hija, no un mar de lágrimas. Tienes que poner de tu parte, o lo vas a cansar. Su hermana, Griselda, venía de visita con una expresión de falsa compasión, sus ojos escrutando cada rincón de la casa, cada detalle de mi aspecto descuidado. Pobrecita, le dijo a su madre en una llamada que escuché por casualidad. Se ha abandonado por completo. Con razón Héctor está tan estresado. Dejé que hablaran. Dejé que me juzgaran. Dejé que me subestimaran. Cada palabra de desprecio era combustible para el fuego de mi resolución. Mientras ellos veían a una mujer rota, yo, cada noche, me convertía en una estratega. Después de que Héctor se durmiera, roncando la paz de los justos autoproclamados, yo me encerraba en el estudio. Con Tadeo durmiendo en un fular contra mi pecho, su respiración un susurro de inocencia en medio de mi guerra secreta, abría mi laptop. Los archivos encriptados de Isidro y Fermín llegaban puntualmente. Eran mi lectura nocturna, estados de cuenta, facturas infladas, correos electrónicos incriminatorios, informes de gastos fraudulentos. Cada documento era una pieza del rompecabezas, y yo lo armaba con una paciencia metódica y una rabia fría. Descubrí la magnitud de su engaño. No eran solo los regalos para Kenia. Había creado una red de empresas fantasma para facturar servicios a Construtech que nunca se prestaron. Era un parásito descuidado y arrogante, convencido de su propia impunidad. Y mientras él me miraba con lástima por la mañana, yo sonreía débilmente, ocultando el hecho de que había pasado la noche memorizando los detalles de su ruina. Mientras él creía que me estaba volviendo loca, yo estaba recuperando el control absoluto de mi vida y de mi imperio. El escenario estaba listo. La trampa, tendida. Solo faltaba que la estrella del espectáculo, el rey en su castillo de naipes, diera el paso en falso final que lo haría derrumbarse todo. Y yo sabía, con una certeza aterradora, que no tardaría en hacerlo. La arrogancia es un veneno que nubla el juicio. Y Héctor estaba intoxicado. Convencido de mi colapso mental y de su propia brillantez, decidió que era el momento de asestar el golpe de gracia. La convocatoria para la Junta de Accionistas Extraordinaria, en el Hotel La Purificadora fue su declaración de intenciones. El magno proyecto de expansión era una cortina de humo para su verdadero objetivo, una última y masiva extracción de capital, el golpe final que le permitiría huir con su amante y dejar atrás las ruinas de su vida anterior. La noche previa a la Junta, la atmósfera en casa era irrespirable. Héctor estaba en un estado de euforia maníaca. Caminaba por el salón, ensayando su discurso frente al espejo, gesticulando con una grandilocuencia ridícula.
Se veía a sí mismo como un titán de la industria, a punto de recibir la ovación que tanto creía merecer. De vez en cuando, me lanzaba una mirada cargada de una mezcla de lástima y desdén. Yo estaba en un sillón, acunando a Tadeo, interpretando mi papel de sombra silenciosa. Observaba su actuación, memorizando cada gesto, cada palabra inflada de ego. El depredador siempre subestima a la presa que cree herida. Cuando Tadeo finalmente se durmió, subí a nuestra habitación. Héctor entró poco después. Ya no sonreía. Su rostro era una máscara de fría resolución. Se detuvo frente a mí, y de su maletín de piel sacó una carpeta de cartón. La arrojó sobre la cama con un gesto de desprecio. Aterrizó a centímetros de la cabecita de mi hijo dormido. Ese solo acto, esa falta de cuidado, me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz un hilo apenas audible, perfectamente afinada para mi personaje. Es una solicitud de divorcio, anunció, paladeando las palabras como si fueran un vino añejo. Mi abogado la presentó esta tarde. He sido muy generoso, considerando las circunstancias. Se acercó, invadiendo mi espacio personal. Su olor, una mezcla de loción cara y presunción, me revolvió el estómago. Me quedo con la casa, por supuesto, continuó, su voz un monólogo cruel y ensayado. Es el domicilio conyugal y la sede moral de mis negocios. Y, naturalmente, con el 50% de las acciones de la empresa que levanté con mi sudor. Hizo una pausa dramática. Ah, y sobre la custodia de Tadeo, he solicitado la custodia completa. Con tu evidente inestabilidad emocional, cualquier juez podrá ver que no estás en condiciones de cuidar de un niño. Sería irresponsable por mi parte dejarlo contigo. Fue como si una mano invisible me arrancara el corazón del pecho. El dinero, la casa, la empresa, todo era material. Pero mi hijo, intentar usar a mi hijo como un arma en su retorcida partida de ajedrez, cruzó una línea que no sabía que existía. Me miró fijamente, esperando mi reacción. Esperaba que me derrumbara, que suplicara, que me deshiciera en un mar de histeria y lágrimas. Quería verme rota, vencida, para poder justificar su crueldad como un acto de piedad. Y en ese abismo de dolor, encontré una claridad absoluta. El amor, la duda, cualquier vestigio de compasión que pudiera haber quedado por el hombre que una vez amé, se evaporó. Solo quedó el instinto primario de una madre protegiendo a su cría. Una furia blanca y pura, tan fría y tan intensa que quemaba. No le di la satisfacción. Lo miré. Simplemente lo miré, mis ojos vacíos de toda emoción. Él frunció el ceño, desconcertado por mi silencio. Mi calma lo desarmó. Lo interpretó como un estado catatónico, como la prueba final de mi derrota. Es lo mejor para todos, Aldonza, dijo, su tono ahora falsamente compasivo. Ya lo superarás. Ahora, si me disculpas, tengo que descansar. Mañana es el día más importante de mi vida. Se dio la vuelta y se dirigió al baño, silbando una melodía triunfal. Se creía el rey del mundo, el maestro estratega que acababa de dar el jaque mate. No podía imaginar que yo no estaba jugando al ajedrez. Yo estaba construyendo una guillotina. Y su cabeza ya estaba en el cepo. El salón virreinal del Hotel La Purificadora era un templo a la opulencia y al poder. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre las cabezas de la élite empresarial de Puebla. El murmullo de las conversaciones era un zumbido de confianza, de tratos cerrados y de futuros conquistados. Y en el centro de todo, en un podio de madera tallada, estaba Héctor, el sumo sacerdote de este culto al éxito. Estaba en su salsa. Bañado por la luz de un proyector que mostraba el logo de Construtech en una pantalla gigante, su voz resonaba con una seguridad impostada. Hablaba de crecimiento exponencial, de mercados emergentes, de un futuro glorioso bajo su visionario liderazgo. En la primera fila, su claque personal, su madre Hermila y su hermana Griselda, lo miraban con una adoración que rayaba en lo fanático. Eran las vestales de un dios de barro. Llegué tarde. Mi entrada fue calculada al milímetro. Justo cuando Héctor pronunciaba la frase,
y es por eso que hoy les pido su confianza para llevar a Construtech al siguiente nivel. Las imponentes puertas dobles del salón se abrieron de par en par. El silencio fue instantáneo. Todas las cabezas, como un campo de girasoles siguiendo un nuevo sol, se giraron hacia mí. Entré. No como una víctima, sino como una reina reclamando su trono. El traje sastre rojo sangre era mi armadura. Mis tacones de aguja marcaban un ritmo marcial sobre el suelo de mármol. Mi cabello, recogido en un moño bajo y severo, no dejaba un solo mechón al azar. Mi maquillaje era una máscara de guerra, con los labios pintados del mismo color que mi traje. Y pegado a mi corazón, en un rebozo de seda negra, dormía Tadeo, mi estandarte, mi razón de ser. Flanqueándome, como mi guardia pretoriana, caminaban mi tío Isidro y el señor Fermín, el auditor, sus rostros impasibles, sus portafolios de cuero como armas cargadas. Crucé el salón en un silencio sepulcral. Cada paso era una declaración. Ignoré los rostros atónitos de los invitados, los susurros que comenzaban a serpentear por la sala. Mis ojos estaban fijos en un solo punto, el rostro de mi esposo. Su piel había perdido todo color, adquiriendo un tono ceroso. Su boca estaba entreabierta, a mitad de una palabra que nunca terminaría. Aldonza, ¿qué demonios haces aquí?, tartamudeó en el micrófono, su voz de repente pequeña y débil. Me detuve justo delante del podio, obligándolo a mirarme desde arriba. Tomé el micrófono de pie que había a un lado. Buenas tardes a todos, dije, y mi voz, tranquila y clara, llenó cada rincón del salón. Disculpen mi interrupción. Mi esposo, el señor Héctor Morales, estaba a punto de pedirles una considerable suma de dinero para su magno proyecto de expansión. Hice una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Pero creo que, antes de invertir en el futuro de la empresa, sería prudente que todos estuvieran al corriente de ciertos asuntos personales que podrían, digamos, afectar su estabilidad presente. Le hice una señal casi imperceptible a Isidro. Él, con la calma de un profesional experimentado, se acercó al portátil del podio y conectó una memoria USB. La arrogante presentación de Héctor desapareció de la pantalla gigante. Verán, continué, el señor Morales y yo estamos atravesando un momento interesante en nuestro matrimonio. En la pantalla apareció la primera imagen, una copia escaneada y ampliada de la solicitud de divorcio que él me había arrojado la noche anterior. Los murmullos se convirtieron en un zumbido de abejas. Como pueden apreciar, mi esposo ha decidido, unilateralmente, poner fin a nuestra unión, citando diferencias irreconciliables. Me pareció curioso. Y me puse a pensar, ¿cuáles podrían ser esas diferencias tan irreconciliables? Clic, Isidro cambió la imagen. La pantalla se llenó con la captura de pantalla del chat. Mi foto, vulnerable y desnuda a medias. Y debajo, en letras grandes y claras, su sentencia, miren la ballena en que se convirtió. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi a Hermila llevarse una mano al corazón, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Vi a Griselda cubrirse la boca, sus ojos desorbitados. Vi a banqueros y empresarios desviar la mirada, incómodos, avergonzados. Héctor se aferró al podio como un náufrago a una tabla. Quizás, dije, mi voz bajando a un susurro gélido que sin embargo pareció gritar en el silencio, la diferencia irreconciliable es el simple hecho biológico de que el cuerpo de una mujer cambia cuando alberga, nutre y da a luz a un hijo. O quizás, la diferencia es un poco más tangible. Clic, la siguiente diapositiva. Un collage. A un lado, fotos del perfil público de Instagram de Kenia Vargas, posando en un yate en Los Cabos, luciendo un espectacular collar de diamantes, brindando con champán en la terraza de una suite presidencial. Al otro lado, los documentos correspondientes, la factura del yate a nombre de Construtech, el recibo de la joyería cargado a la tarjeta corporativa, la cuenta del hotel pagada por la empresa. Cada foto, una prueba. Cada prueba, un clavo en su ataúd. El juicio público había comenzado. Y el veredicto ya estaba escrito. O tal vez, dije, dando un paso decisivo hacia él, la verdadera, la única y fundamental diferencia irreconciliable es una de percepción.
Héctor cree que esta es su empresa. Y yo estoy aquí esta tarde para corregir, de una vez por todas, ese lamentable y costoso malentendido. Me giré hacia mi tío. Isidro, por favor. Procede con el primer punto de la agenda real de hoy, aclaración de la estructura de propiedad y el estado financiero actual de Construtech S.A.D.C.B. Isidro y Fermín subieron al podio. Y con la frialdad de dos verdugos, comenzaron a leer la sentencia de muerte del imperio de Héctor. Lo que siguió no fue una presentación, fue una autopsia. Fermín, el auditor, con una voz monótona y precisa, diseccionó las finanzas de la empresa durante los últimos 2 años. Proyectó en la pantalla el acta constitutiva original, y resaltó con un círculo rojo mi nombre, Aldonza Garza de la Vega, como socia capitalista mayoritaria, titular del 95% de las acciones a través del fideicomiso familiar Garza de la Vega. El 5% restante estaba repartido entre socios minoritarios, presentes en la sala. El nombre de Héctor Morales no aparecía en ninguna parte como propietario. Luego, Isidro tomó la palabra. Proyectó el contrato laboral de Héctor, un documento que yo misma había redactado con él años atrás. Resaltó la cláusula 12, sección B, cláusula de moralidad y conducta ética, que estipulaba el cese inmediato y sin compensación por cualquier acto que dañara la reputación de la empresa o constituyera un delito, como el fraude o la malversación. Finalmente, Fermín presentó el informe de la auditoría. Una letanía de cifras, fechas y conceptos que pintaban el retrato de un parásito. Empresas fantasma, facturas infladas, gastos personales disfrazados de corporativos. El desfalco ascendía a millones. El silencio en el salón era total, roto solo por los sollozos ahogados de Griselda. Héctor, blanco como la cera, se había deslizado lentamente hasta quedar sentado en una silla detrás del podio, una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Su madre, Hermila, se levantó, su rostro congestionado por la rabia y la negación. «Esto es una farsa. Una calumnia», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Mi hijo es un hombre de bien. Tú, bruja, lo has manipulado, lo has engañado para robarle lo que él construyó con su esfuerzo». Isidro la miró con una calma glacial. «Señora, cada documento que hemos presentado está certificado ante notario. Cada cifra está respaldada por un rastro bancario. Si continúa con este espectáculo, me veré obligado a pedir al personal de seguridad que la escolte fuera de este recinto. Y créame, no quiere añadir un escándalo público a los problemas legales de su hijo». Hermila se derrumbó en su silla, vencida. Fue entonces cuando Héctor reaccionó. Se levantó, tambaleándose, y se dirigió a mí. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora suplicaban. «Aldonza, mi amor, por favor», gimoteó, intentando tomar mi mano. La retiré con asco. «No puedes hacerme esto. Cometí errores, lo sé. Fui un idiota. Pero te amo. Soy tu esposo. Soy el padre de Tadeo. Piensa en nuestro hijo». La mención de Tadeo desató la última reserva de hielo que quedaba en mi corazón. «Tú dejaste de pensar en nuestro hijo en el momento en que me convertiste en tu hazmerreír», respondí, mi voz cortante. «Pero yo, a diferencia de ti, sí pienso en él. Pienso en su futuro. Y por eso, voy a darte una última oportunidad de demostrar que te queda una pizca de decencia». Me giré hacia Isidro, quien me entregó un documento doblado y una pluma Montblanc. Me acerqué a Héctor, que me miraba como un cordero camino al matadero. «Frente a este honorable público que has engañado durante años, te ofrezco una elección», dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. «La llamaremos la elección del diablo. Opción A, firmas este documento, aquí y ahora. Es un acuerdo de cesión total e irrevocable de la patria potestad de Tadeo a mi favor. Adicionalmente, es una renuncia formal a cualquier bien material, presente o futuro, derivado de nuestro matrimonio. Firmas, te levantas, sales por esa puerta y desapareces de nuestras vidas para siempre. A cambio, mi empresa no presentará cargos penales por fraude en tu contra. Te irás sin nada, pero te irás libre.
Su rostro se contrajo de dolor. Opción B, continué, implacable. No firmas. Y mi tío Isidro, que tiene en su marcación rápida el número del comandante de la Policía Judicial, hará una llamada. Una patrulla, que convenientemente está esperando en la entrada de este hotel, subirá y te arrestará por fraude masivo. Irás a la cárcel, Héctor. Por muchos, muchos años. Tu nombre será arrastrado por el lodo. Y, por supuesto, lo perderás todo de todos modos, incluyendo cualquier derecho sobre tu hijo. Le tendí el documento y la pluma. ¿Tu libertad o tu orgullo? ¿Tu futuro como un don nadie libre, o tu futuro en una celda? Elige. Todos los ojos de la sala estaban clavados en él, esperando su respuesta. Vi la agonía en su rostro. La lucha entre su ego destrozado y su instinto de autoconservación. Su mirada se desvió por un instante hacia Tadeo, que se había removido en mis brazos. Por una fracción de segundo, vi un destello de lo que podría haber sido amor paternal. Pero fue solo eso, un destello. Ganó el miedo. Ganó la cobardía. Con una mano que temblaba violentamente, me arrebató la pluma y el papel. Se apoyó en el podio y, sin leer una sola línea, garabateó una firma ilegible en la parte inferior. La firma de su aniquilación. Tomé los papeles, el acta de su rendición. Seguridad, dije, mi voz ahora la de un aceo dando una orden. Por favor, acompañen al señor Héctor Morales a la salida. Ya no trabaja aquí. Y ya no tiene nada que hacer en este lugar. Dos hombres corpulentos se acercaron y, tomándolo suavemente por los brazos, lo guiaron hacia la puerta. Un rey exiliado de su propio reino de mentiras. No se atrevió a mirar atrás. Han pasado 6 meses desde el día del juicio final en el Hotel La Purificadora. Estoy sentada en la silla de cuero que una vez ocupó Héctor, en la oficina principal de un edificio que ahora lleva el nombre de Grupo Constructor Garza de la Vega. Desde este ventanal, contemplo el perfil de Puebla, los volcanes recortados contra el cielo azul. Ya no veo una ciudad, veo un horizonte de posibilidades. A mi lado, en una elegante cuna de madera, Tadeo balbucea y agita sus pequeñas manos, tratando de atrapar un rayo de sol. Su risa es el único sonido que importa en este espacio, antes lleno de la tensión de las mentiras y ahora lleno de la paz de la verdad. La empresa ha sido purgada. Reestructurada. Ahora opera con una ética de hierro y una visión clara, la mía. He descubierto en mí una mujer de negocios que no sabía que existía, una líder que mi padre habría admirado. A veces, me llegan ecos del mundo que dejé atrás. Rumores. Que Héctor vive en un modesto apartamento en las afueras, trabajando en algo sin importancia. Que su madre, Hermila, y su hermana, Griselda, se han convertido en las cronistas de su propia versión de la historia. En su narrativa, yo soy la villana, la viuda negra que sedujo a su inocente y brillante hijo, le robó el fruto de su esfuerzo y lo desechó por un capricho, por un simple malentendido. Me pintan como una mujer fría, calculadora y sin corazón. Miro a mi hijo, que ahora me mira a mí, sus ojos grandes y llenos de una confianza absoluta. Le sonrío, y su rostro se ilumina en una sonrisa desdentada que es la respuesta a todas mis dudas. Sé que tomé la decisión correcta. Él eligió su destino con cada mentira que dijo, con cada peso que robó, con cada burla que tecleó. Yo no lo destruí, simplemente encendí la luz y dejé que todos vieran el monstruo que ya estaba allí. Pero ahora, se los pregunto a ustedes, los que han sido el jurado silencioso de mi historia. Por proteger a mi hijo de un legado de deshonestidad, por defender mi dignidad de la humillación, por reclamar lo que siempre fue mío de una manera tan pública y definitiva. ¿Acaso yo soy la mala?